Ahora, si usted es anormal, es decir, si tiene una esquizofrenia o cualquier otra cosa, usted no va a la cárcel, va a la clínica, al manicomio. Pero ¿qué pasa? Que lo que hace la sociedad es que hace un continuo ahí que está repartiendo el castigo en dos formas. Para el Estado hacer eso, se vale de la psiquiatría. Pero la psiquiatría es la que va a decir, esto es una norma, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que si usted mira la psiquiatría del siglo XIX en que se basaba todo eso, dice Foucault, el grado de conocimiento es 0. Y de ahí nace esa antropología criminológica de Lombroso, por ejemplo, que decía que hay seres humanos con un perfil de delincuente nato. Ahí nace todo eso. Entonces estamos utilizando, el Estado está utilizando una forma de conocimiento que en realidad no son conocimientos, que no hay ninguna verdad como tal ahí. ¿Ven? Entonces eso es, a eso digo lo que mejor que verdad, debería llamarlo de otra manera. Pero se libra de los intentos de generar conocimiento de ese tipo de influencias o de contextos institucionales. Yo tengo la impresión que Foucault diría que nunca. Que no quiere decir que no se produzca cosas que eventualmente se consideren conocimiento, Claro. pero que nunca la producción de conocimiento va a ocurrir en el vacío de las relaciones de poder. Claro, porque lo que una ciencia acepta como verdadero se hace a través de un consenso. En ese caso el poder sería poder entre iguales, la isonomía que llamaban los griegos. Hay poder, pero hay poder entre iguales. Nosotros los matemáticos decimos esta teoría está bien o está mal, y así funciona, así, hasta que de pronto hay una teoría que es demasiado hereje, entonces le dicen que no. Pero normalmente hay un consenso en la cuestión interna de la verdad, pero no quita, no es un vacío de poder, es que ahí el poder está equilibrado. Pero no es el único poder que se ejerce tampoco. Claro, hay otro. Sí, hay un punto de tangencia entre, por ejemplo, la crítica que antes o paralelamente a Foucault habían hecho los sociólogos de la ciencia sobre cómo las relaciones de poder y el capital influencian, incluso que es un problema científico, cuál es la agenda de investigación que se financia, o sea que no es nada más el poder que se distribuye entre pares, que a veces también está equivocado. Sí, claro. Exactamente. El poder que se distribuye entre pares, pues es la forma como normalmente trabaja la ciencia. Pero lo que está diciendo precisamente Foucault es que hay otros sitios en la sociedad donde se hacen prácticas de verdad con unas prácticas de poder más fuertes todavía. Más fuertes. No me queda claro, son distintas prácticas de verdad. Bueno, él lo llama juegos de verdad. Juegos de verdad. A mí me gustó más al estudiar el término prácticas de poder. Pero son manifestaciones de la misma cosa, son Cada práctica tiene sus reglas. Por eso es que él dice que el filósofo no le corresponde decir cuál es la verdad científica, sino que eso son las reglas internas que una comunidad científica se establece para su propia práctica científica. O sea que la epistemología muere como un proyecto moderno que ya dio de sí lo que iba a dar. Si seguimos a Heidegger, a Foucault, a Derrida, hay un privilegio por la filosofía del lenguaje. Pasamos del conocimiento al lenguaje, al tiro lingüístico. Sin embargo, la arqueología del saber se puede leer epistemológicamente. En la epistemología en la arqueología del saber, él trabaja las prácticas discursivas. Pero hay una parte donde él habla cómo algunos saberes son
precientíficos y cómo también un saber se convierte en científico. Es decir, hay un umbral de cientificidad. Las matemáticas, y eso lo había dicho Kant, las matemáticas consiguieron con la geometría de Euclides el salto a la cientificidad de golpe. Aunque hoy sabemos que fue un proceso largo también, porque los tratados de geometría anteriores a Euclides se perdieron, porque eran dispersos, y lo que Euclides hizo fue axiomatizar todo eso en un solo libro, y los demás se perdieron. Entonces, es un resultado, un proceso. Pero, efectivamente, ya la geometría está constituida ahí como una ciencia. Es decir, que hay un umbral de cientificidad. Sí, a Foucault le interesó más que la teoría del conocimiento en sí, la política. Adorno dice que la filosofía tiene que pensar para que Auschwitz no se vuelva a repetir. Foucault diría, la filosofía tiene que pensar para que la Unión Soviética no se vuelva a repetir. Es decir, el stalinismo. Hay una analogía en eso. Por eso es que ese énfasis en la crítica al poder, todos los libros sobre el liberalismo, sobre la gubernamentalidad, todo eso, es una crítica a la inflación del Estado, a la inflación del Estado. Y hay una frase muy curiosa que dice, tenemos que aprender a liberarnos nosotros mismos del Estado. Esa sería una idea. Aprovecho para decirles que estoy actualizando mi libro de Foucault, en la primera edición, está agotada, y entonces lo que he hecho es agregarle 4 capítulos en donde resumo varios de los cursos. El coraje del poder, el coraje de la verdad, que es el último curso, allá lo resumí, y así hice con otros. Así que el libro va a salir actualizado con los cursos, que eso no ha salido recientemente, de 2000 para acá. Así que ya estaremos en contacto para que puedan leer ese tema. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias.